En primer lugar, muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes en este acto homenaje a Antonio Ferres que hemos organizado en la Universidad Complutense y de lo que me siento, además, extraordinariamente satisfecho y contento, ¿no? Comparten la mesa conmigo Rogelio Blanco, que es director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Ministerio de Cultura, y que los ministros cambian, pero él permanece, lo cual quiere decir que lo hace muy bien y además todos estamos encantados de que sea el director general del Libro, porque es un amante de los libros y eso siempre es bueno. Almudena Grandes, que está a mi derecha, pero solamente físicamente, que todo el mundo la conoce y que a mí me encanta volverme a reencontrar aquí. Y a Gustavo Martín Garzo, que está a la izquierda, al cual yo no tenía el gusto de conocer personalmente, le había leído, me encantan los artículos que escribe en El País y una vez coincidí con él en una universidad, no me acuerdo cuál era, yo estaba cenando, me habían invitado a una conferencia, él estaba cenando en la mesa de al lado, pero no me atreví a saludarle, ¿no? Y los dos éramos conferenciantes invitados por sectores distintos, los míos son los de economía y los de literatura, ¿no? El otro día tuve ocasión de saludarle el día del ingreso en la Real Academia Española de José María Merino, cuya mujer es vicerrectora de Asuntos Económicos de esta universidad y lo tiene cada vez más difícil. Y luego me lo encontré en el acto de Juan Marsé, de la concesión del premio Cervantes, y hoy me lo he vuelto a encontrar, o sea que en poco tiempo 3 veces que hemos coincidido, pero la vida normalmente es así. Y nuestro invitado de honor, Antonio Ferres, ¿no? Yo tengo que decir, para mi vergüenza, que yo a Antonio Ferres como escritor lo conocí hace poco y me tengo que dar el mea culpa. ¿Y por qué? Pues mire, cuando él empezaba, cuando escribía, cuando también Armando López Salinas, que está por aquí, con La Mina, López Pacheco, toda esta generación, pues claro, en los años 50, pues yo era bastante inculto, aparte que era pequeño todavía. Leía Salgaris y cosas por el estilo, ¿no? Y yo, como dije en una conferencia que impartí en la Biblioteca Nacional sobre los libros que han acompañado en mi vida, pues tuve un nacimiento en la década de los 60, intelectual y político, ya que yo nací un 20 de noviembre, pero ya hace mucho tiempo, del año 45, ¿no? Así que tengo 2 nacimientos, que digo yo, el natural y el intelectual y el político, que lo tuve en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad Complutense. Facultad que fue la más conflictiva de aquella época y por eso nos deportaron a Somosaguas, donde seguimos, ¿no? Y yo siempre digo que en aquella facultad aprendí muchas cosas, pero más allá de las curvas de indiferencia y los costes marginales y la oferta monetaria y el IVA y la reforma Santillán, aprendí lo más fundamental, ¿no? Que es a tomar conciencia política y cultural, ¿no? Pero, efectivamente, yo, a pesar de que empecé a leer entonces como un poseso, en busca del tiempo perdido, pero me centré más en temas de economía, de marxismo, de aquellos autores que leíamos entonces, Marcuse, Althusser, Godelier, y leía novelas, pero menos, ¿no? Y claro, los novelistas que entonces conocíamos pues eran los que se ganaban los premios Nadal y Planeta, en los cuales había, curiosamente, muchas mujeres, ¿no? Carmen Laforet, Ana María Matute, Mercedes Alisac, Marta Portal, y, bueno, pues los típicos autores que se hablaba de ellos, ¿no? Mi sorpresa fue cuando, leyendo Cuadernos para el Diálogo, un número que hablaban críticos de literatura, señalaban las 3 mejores novelas de la posguerra. Y yo no conocía ni a ningún autor ni a ninguna novela, ¿no? Y las 3 eran El Jarama de Sánchez Ferlosio, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos y La aventura equinocial de Lope de Aguirre. Yo los compré, me puse a leerlos, me encantó Tiempo de silencio y precisamente en la Biblioteca Nacional empezaba por Tiempo de silencio porque también eran tiempos de silencio, ¿no? Y fui descubriendo muchas cosas, de historia social y económica también, la historia social y económica, que no era la historia que nos había enseñado el bachillerato de reyes y de guerras entre unos y otros, y fui descubriendo pues muchas cosas, ¿no? Pero claro, me centraba más en el pensamiento económico, en el pensamiento marxista, en el pensamiento de historia, ¿no? De la historia económica y social, que en leer novelas. Leía novelas, pero no leía demasiadas, leía pues 3 o 4. Entonces, en aquellos años, entre los conflictos estudiantiles, entre los cines de arte y ensayo que surgieron entonces, el teatro, las lecturas, y que ayudaba, sí, trabajaba en un negocio que tenía mi padre, aunque un amigo mío me decía que no, que colaboraba, que yo no trabajaba, que era un negocio familiar, pues realmente pues no leía mucha novela, porque pensaba entonces que la novela no me aportaba gran cosa, ¿no? Sobre las necesidades que yo tenía de saber de otro tema, de otras cuestiones. Ya digo que leía, pero mucho menos. Mi reencuentro con la novela se produce cuando soy vicedecano de la facultad en los años 80
y es una mujer, Montserrat Roig, Tiempo de cerezas, que la leo y me gusta mucho, y ya me pongo a leer todos los de Montserrat Roig, y a partir de ahí no he parado de leer novela, ¿no? Sigo leyendo del otro, por supuesto, porque yo soy fundamentalmente profesional y quiero estar al día de la economía que yo practico, que es una economía heterodoxa, pero que es la que está acertando con la crisis actual. Y yo les aconsejo, si quieren saber algo de la crisis actual, lean a los heterodoxos y no a los ortodoxos que invaden nuestras facultades, que no han dado ni una, ¿verdad? Pero ya digo que leo novela desde entonces. Curiosamente, me dijo una vicerrectora, Margarita Barañano, que ella iba a los seminarios de Aranguren y que en los seminarios de Aranguren tenía Aranguren Tiempo de cerezas de Montserrat Roig, porque también le gustaba mucho. Dijo, hombre, pues me alegra haber coincidido con Aranguren en este libro de Montserrat Roig. Así que me hice un entusiasta de la literatura y leo bastante, ¿eh? También leo hasta los libros grandes de Almudena Grandes, que me encantan, ¿no? Y además en el último día se lo dije a ella, me hizo llorar, ¿no? Me hizo llorar. No la ha publicado, menos mal, el rector llorando con mis libros, ¿no? Pero me hizo llorar. Bueno, así que, ¿por qué conozco a Antonio Ferres? Pues porque un día leyendo Babelia, ya digo que hace poco, se presenta un libro suyo, que es este que tengo aquí, se presenta un libro suyo, estaba Zúñiga también. Zúñiga, sí que la había leído a Zúñiga, hay un libro precioso de cuentos, ¿no? Capital de la Gloria, me parece que se llama, ¿no? En Alfaguara, y entonces veo que se presentan las memorias de un hombre perdido, Antonio Ferres. Y leo en Babelia la entrevista y, claro, de pronto pues me gustan varias cosas. Una de ellas que le llaman la generación de la Berza, cosa que yo no sabía, porque claro, en los años 50 ya cuando empiezan a hacerse famosos, pues uno lee eso a Gil de Viedma, a Carlos Barral y tal. Pero lo de la generación de la Berza, pues yo no lo conocía. Y después, otra cosa que me llama la atención es que ellos mismos cuentan que cuando venían los catalanes, precisamente los que acabo de mencionar, a Madrid, como tenían dinero, os invitaban, y mientras que ellos pedían whisky, vosotros pedíais chocolate con picatostes o churros del hambre que teníais, ¿no? Y los otros pues se podían permitir el lujo del whisky, pero vosotros a comer que teníais muchas privaciones, ¿no? Y ahí en ese grupo pues, estaba Armando López Salinas, que nos acompaña hoy, López Pacheco, y hay que agradecer al Editorial Debate que ha recuperado a estos autores de esta generación. Y entonces pues yo, a partir de esa entrevista de Babelia, la generación de la Berza y de los picatostes o de los churros con el chocolate, leo el libro de Antonio Ferres, Memorias de un hombre perdido, ¿no? Que me gusta. Y que además hay una calle donde vive, que está en Argüelles, que es mi barrio, y tuve que ir a verla, a la calle, la casa, porque no lo había yo reparado en ello, ¿no? Y luego comenté a Roberto Mesa, que el hombre todavía estaba bien, no había enfermado, luego falleció. Dije, oye, últimamente en varios libros de memorias que leo sales tú siempre. En el de Caballero Bonal sale Roberto Mesa, y en uno que he leído de Antonio Ferres. Y me dice Roberto Mesa, qué libro más bonito. Y dice, además, no hace ajuste de cuentas. Qué bien. Y luego conocí a Antonio Ferres aquí personalmente, en este mismo lugar, en la presentación del libro de Miguel Núñez, otro militante que ha muerto hace poco y que realmente cuando lee uno su obra pues se queda impresionado, ¿no? Y Antonio Ferres gritó ahí, gracias Miguel por haber escrito este libro, ¿no? Con la primera edición que traía un dibujo de Antonio Tapies, y que Antonio Tapies cuando fue nombrado doctor honoris causa por esta universidad me dijo, yo lo hice porque esta gente ha sufrido tanto, ¿no? Y eso siempre se me quedó grabado, esta gente ha sufrido tanto. Total, que cuando me dijeron que el que había dicho, muchas gracias Miguel por haber escrito este libro de Antonio Ferres, pues me acerqué a saludarle. Dije, hombre, yo te he leído este libro, te conté la anécdota de Roberto Mesa, y entonces Antonio Ferres va y me dice, pero en el próximo sí que voy a hacer ajuste de cuentas. O sea que lo estoy esperando yo, que hagas ajuste de cuentas, ¿no? Ya llegará. Ya llegará. Y bueno, luego he leído dos libros de él. Al regreso del Boiras, que la verdad es que me encantó, en una editorial pequeña, ¿no? Una editorial pequeña que compré en la Feria del Libro, y después Los Vencidos en Gadir, que también aquí está el editor y que le felicito por la magnífica editorial que está llevando a cabo. Y es más, este se lo he recomendado a una amiga que no ha podido venir hoy, que además es muy de defensa también de esta memoria histórica republicana y que da conferencias sobre ello y que le encantó. Es una amiga que me encuentro mucho en la librería Alberti, que es nuestra librería de los sábados. Yo tengo un fin de semana muy de librerías y luego de Bermud de toda la vida. Y de alguna manera, pues la gente le está gustando muchísimo este libro de Antonio Ferres. Pero aquí celebramos los 50 años de La Piqueta. El libro me lo acaban de regalar también, no lo he podido leer, porque yo, a pesar de ser rector, pues trato de leer novela, ya digo, de pensamiento y de ensayo, para que estar al día y estar ágil mentalmente también. Y tendré tiempo seguro para leerlo en cuanto pueda, cualquier fin de semana, porque yo cuando un fin de semana no voy al cine o al teatro o no leo una novela, me parece que me falta algo. Así que muchísimas gracias, Antonio Ferres, por estar aquí.
Yo creo que es muy importante que te estamos descubriendo hace poco, pero te estamos mucha gente redescubriendo, que tus libros se están editando y que gracias a estos editores pues podemos volver a disfrutarte y conocer unos novelistas que no pudieron ser publicados en España, como es el caso de Los Vencidos, que se nos hurtaron como tantas cosas y que ahora pues tenemos que recuperar, hacerles realmente homenajes y demostrar la valía intelectual que había en esta España mísera, de dictadura, de privaciones de todo tipo, y que a pesar de la dictadura había gente con capacidad de creación, de escribir y de enfrentarse a la dictadura. Eso es lo que me parece más importante, tuyo, así que yo encantadísimo de estar aquí y de tenerte tan cerca, ¿no? Porque uno siempre piensa que estos personajes nunca los va a conocer, ¿no? Nunca los va a conocer. Y dicho esto, pues dándote las gracias, pues va a intervenir Rogelio Blanco, director general del libro, que hablará también sobre ello, ¿no? Buenas tardes. Pues funciona, ¿no? Sí, rector, Antonio, Almudena, Gustavo, amigas y amigos. Yo por el camino que voy, rector, me parece que mi puesto va a ser el de incunable. Espero que... En fin, unos tienen en estas cosas nuestras, uno puede tener suerte o la suerte la tiene uno, no significa nada más. Y realmente me siento satisfecho por la confianza y poder estar en estas lides de libro, archivos y bibliotecas. Por supuesto que soy un amante del libro y estoy también realmente satisfecho por poder coordinar en lo que pueda lo que son archivos, libros y bibliotecas. Soy consciente de que es una de las áreas más importantes de la cultura española en las tres dimensiones. Suelo decir que el libro es el área de las industrias culturales es la industria cultural más importante de nuestro país, el 50%. Ahora hablamos antes de entrar en qué significa la lectura, ante una frase si se lee más o menos, bueno, se lee mucho más que nunca, y nunca hay que estar satisfecho de cuánto se lee. Y realmente estamos en un país donde se publican diariamente más de 1 millón de ejemplares. Realmente la producción tiene que ver con la venta, no todo lo que se vende se lee, pero también tiene que ver con la lectura. Si hay este ritmo y esta producción en formato libro, es un indicador, una indicación de que si hay lectura o crece la lectura. Las editoriales no son ONGs. De la misma manera, cruzando datos, pues las bibliotecas sabemos que están, por las informaciones que tenemos, están saturadas, muy demandadas. Y la biblioteca es la red cultural más importante de nuestro país, sin duda. La red cultural plenamente gratuita, abierta, la que más servicios ofrece y la más próxima a los ciudadanos. Por lo tanto, creo que la red más democrática y de mayores servicios culturales. Y bueno, los archivos no tocan hoy, pero un poquitín de publicidad también para ellos, que casi siempre son los grandes olvidados. Y estamos en el país con mayor riqueza archivística del mundo. Esto es así, 39.000 archivos y unas medidas espectaculares donde, más allá de los conflictos que a veces aparecen en los medios, nuestros sistemas de medición en archivos es el kilómetro de estanterías y el millón de legajos. Son las unidades de medida. Por lo tanto, si manejamos esas magnitudes, pueden ustedes entender de qué estamos hablando. En el caso del libro de bibliotecas, si esto sucede y esta realidad, lógicamente es gracias a muchos profesionales y en el caso que aquí nos toca, pues a los creadores que antes aludía el rector y en este caso a creadores como Antonio, porque ha habido un colectivo de gente con capacidad de poder hacer lecturas de la realidad, han sido capaces de recoger los contenidos que hay en la realidad y ofrecérnoslos, y también porque hay unos lectores que son capaces de transformarlos en conocimientos. Todos somos lectores y los creadores quizás por doble medida, porque tienen que hacer una lectura y luego una transformación de esa lectura. Yo también conocí a Antonio indirectamente hace años. En primer lugar, tengo un amigo común, muy amigo de hace muchos años, que es Antonio Montesinos. Hay una colección de libros que se llama La Piqueta, de libros críticos, heterodoxos, que en su momento arranca en torno a la editorial La Piqueta, todavía sigue, y fue tomado este nombre. Es más, yo soy de una aldea. En mis años, cuando llegué estudiante a Madrid, tuve que, además de beca, pues tener que trabajar en una editorial. Trabajé de botones en una editorial llamada Zero Cis, que se llamó Zero Cis, que conocerán, sí, muy de militancia.
una editorial en la cual colecciones como Ley Discute, en aquella época las tiradas eran de 12.000 y más ejemplares, y había una colección Guernica que dirigía Andrés Orell, donde publicaste un libro que La lengua del colibrí. El colibrí con su larga lengua. Bueno, lo he dicho mal el título. Bien. Había otros libros. Era una colección interesante y yo era el que llevaba los libros a censura. La editorial estaba en la calle Lérida y me quedaba cerquita para ir al Ministerio de Información y Turismo. Ahora les voy a contar una anécdota. Esta la suelo contar poco. Yo era el que llevaba los libros a censura y los recogía. Y había un personaje que era el jefe de censura que lo terminé odiando. Porque, claro, era el que nos aprobaba o no nos aprobaba. Ese jefe de censura, con el tiempo, en fin, se escogió una censura y es jefe de servicio de una unidad de cultura donde yo en el año 90 era su director. O sea, era mi jefe de servicio. Él a punto de jubilarse y yo, pues con 30 y pocos años. Y yo le digo, bueno, si os doy el nombre, era Antonio Barbadillo, como es un nombre público, de la familia Los Barbadillos de Buenvino. Y un día, bueno, tengo que decirle que yo era el que llevaba y yo decía, pues al fin y al cabo, la verdad es que yo tenía mis desconfianzas con él, tengo que reconocer que era un funcionario correcto, probo, tal, ya, pero un día tuve que decirle, un día estaba comiendo en un bar próximo y yo me acerqué, ¿me puedo sentar? Sí. Digo, Antonio, te tengo que decir algo, mira, tal, y le recuerdo. No levantó la cabeza del plato y simplemente me contestó cosas de la vida. Y bueno, en fin, pero sí viví aquella etapa con Sorel, que estaba dirigiendo Guernica, donde los libros se censuraban. Yo tengo muchísimos libros todavía censurados de época. Sí. Los artilugios son de lo más sorprendentes. Y ahora me toca administrar la censura, que está en Alcalá de Henares, donde se pueden ver numerosos expedientes de atrevidos, en fin, algunos libros, como alguno tuyo, fue capaz de... La etiqueta pasó la censura... Sin tocar. Sin tocar, porque claro, dentro de los censores me ha tocado un poco... Está el fichero de censores, créanme. Y bueno, uno se encuentra con muchas sorpresas. Por ejemplo, hace poco hicimos una exposición con motivo de la efemérides del CID de los fotogramas censurados de Charlton Heston y Sofía Loren. Y se censuró muchísimos fotogramas a cuenta del escote de Sofía Loren. O sea, que no había más, porque es una película de lo más pacato que uno puede imaginar. Pero bueno, el archivo ese merece la pena. Ese y el de actividades artísticas es de lo más increíble del carnet de sindicato, lo más increíble. Que yo creo que en su momento merecería la pena, pues, parte de esta memoria, pero está muy completo. Para darles una idea, recientemente localizamos una edición del Joyce, censurada, etcétera, en fin. Pero bueno, eso es parte de nuestra historia. Lo que sí es cierto, y aquí coincido con el rector, bueno, hubo otra anécdota de proximidad contigo, que estuvimos en una pelea conjunta a propósito de Juan José González Beltrán, un poeta de Vigo que escribió un poemario, Piedras, que estaba en una cárcel del Cairo. Ah, sí, yo me acuerdo. Bueno, pues hicimos un acto para ver si lo traíamos. Lo traíamos, que por fin lo trajimos. ¿Os acudisteis? No. Una pelea dialéctica. No, una pelea para tratar que las autoridades egipcias permitieran la salida de Juan José, que viniera a España. Era un chico, un taxista gallego, una circunstancia personal que fue al Cairo, lo cazaron con droga, lo internan en una cárcel, vivía allí enfermísimo, maltratado, se matriculó en la UNED, hizo unos poemarios. Y un poco en función, digamos, entre comillas, de esa rehabilitación, nuestra pelea era tratar de que las autoridades egipcias lo trasladaran a una cárcel española a terminar de cumplir pena. Lo han traído. Y se ha traído y tal. Bueno, pues ahí también, en esa tarea, bregamos una serie de gente y se consiguió que se trajera. Bien. Esto también da una idea de ese compromiso que antes decía de estar siempre, Antonio, con los vencidos. Y en este orden sí que debemos recordar toda esa generación de Alaberza, donde López Pacheco, amigo de Fatigas, Antonio, te cuento, Antonio, la familia de López Pacheco nos acaban de transferir toda su biblioteca y archivo. La tenemos toda, con la intención de hacer algo con ello, se tiene todo, es decir, recientemente está aquí, con Zúñiga, yo creo que también ahí estaba Hortelano y bien, toda una serie de gente que terminó militando por otra parte en el PC a partir de los movimientos estudiantiles del 56. Recientemente ha muerto Pablo Lizcano, que tiene un estudio fantástico sobre el movimiento estudiantil de los años 56, ¿no? Una serie de jóvenes que crearon un encuentro de jóvenes escritores que fue ampliamente perseguido. A partir de él, yo creo que uno de los coordinadores era Mújica, que terminó en la cárcel, alguno de ellos en el caso de Mújica. Bien. Ahí detrás hay toda una realidad,
nombres como Grosso, Alfonso Grosso, Ignacio Aldecoa, Medardo Fraile, yo creo que también habría que citar ahí, Ana María Matute, Ferlosio, ese Ferlosio de Jarama. Yo no sé algo también en relación Castillo-Puche, por lo menos también participó un poco de esa novela realista. Sí, bien. Un poco más falangista, pero bueno. Esa generación... Pero bueno, digo, la novela era más falangista, pero la novela entra dentro del realismo. De hecho, yo creo que la novela que dejó póstuma es un ejemplo de novela realista, la de Roma Ramera. Sí, sí. Bien. Yo fui amigo suyo. Lo que sí es cierto es que era una generación politizada y a veces acusada de muy politizada y poco literalizada o literaturizada. O sea, más bien por ese elemento despectivo de Berza, pero lo que sí es claro que era una generación de testimonio. Algunos se han quedado más del oído en las provincias. Estoy pensando, por ejemplo, en Ramiro Pinilla, que ahora ha vuelto... Sí. Es decir, libros como Antonio el Rojo, La Higuera, todas, en fin, son... que, por cierto, él habla de esa generación cuando alude que era una época en que la berza era la leche de los pobres. Claro. Bien. Y ahora los ricos, los vegetarianos. Ahora los vegetarianos. Creo que en esos nombres también debemos pensar en el hermano de Sorel, de Antonio Martínez Menchén. Y yo voy a añadir un nombre más, que casi nunca se cita en estas relaciones y también tuvo sus tareas de creatividad literaria, en concreto con una novela, La Huelga, que es Isabel Álvarez Toledo, la duquesa Medina Sidonia, que publicó una serie de novelas, 3, La Caza, La Huelga y no recuerdo la otra. ¿Cómo se llama? La base, ¿no? La base. Las bases. Las bases americanas. Ah, claro, las bases americanas. Bien. Y toda la relación del tema de Palomares y demás. Bien, saben que recién fallecida, a pesar de la monstruosidad de obra de teatro insultante a su persona, que hay, por suerte no con mucho éxito, que conocerán el título de La duquesa al hoyo y la viuda al bollo. Saben que está en escena y parece vergonzante, pues también de una mujer de compromiso, pero bien. Lo que sí es cierto es que estamos hablando de personajes incómodos, que participan de esa denuncia y esa incomodidad. Y bueno, pues producto de ella, creo que fue en el año más o menos 57, cuando vas a las Urdes con Jesús López Pacheco. No, a las Urdes con Armando, allí con presente. Armando. Bueno, pues López Pacheco... No, López Pacheco es cuando escribe la novela que tuvo mucho éxito, La Central Eléctrica. Central Eléctrica. Que tuvo mucho éxito. Sí, que estuvimos también por donde transcurre Central Eléctrica, por los Altos del Esma, porque su padre era ingeniero. Voy haciendo un recuento. Está bien, está bien. Y bien, ya en el 58 es La Piqueta, a propósito de una situación concreta que luego sucedió. El libro es profético, en Orcasitas. Orcasitas soy yo importante. Me quedo en sitios así como la meseta de Orcasitas. Sí, pero luego Orcasitas se demuele y se hace otro barrio y hubo también su lucha en los años 80-82. Estaba ahí el día del libro y vendimos todo lo que llevamos, que no había ninguna piqueta, la pedían. Sí, sí. Y justo en esa época hay otras dos novelas también muy singulares junto con La Piqueta, que es La Mina de López Pacheco. No, de López Salinas. De López Salinas. ¿Y cuál es la otra? La Zanja. La Zanja de Grosso. La Zanja. Bien, hay otros personajes que también están en estos compromisos, como Goytisolo y demás. Es también reconocido, bueno, antes decías Castillo-Puche, sus paseos con Hemingway por ahí, por las tabernas, pero también hubo unos recorridos por las tabernas de Madrid, que ese sí te toca a ti, con Simón de Beauvoir y Florence Malgó y Juan Goytisolo. Tú fuiste acompañante. Es cuando paseó la sexta flota Juan Goytisolo, porque estaba detenido Luis Goytisolo por haber venido de un congreso del Partido Comunista en Praga, y entonces él se trajo a Florence Malgó, que era la hija del ministro en ese momento de Cultura en Francia, y se trajo a Simón de Beauvoir. Y entonces fue cuando nos conocimos, ahí, pues la gente que entonces andaba en la izquierda, diríamos Zúñiga principalmente. Bien, luego la censura que hablamos antes, fruto de esa censura, hubo varios libros, como El regreso de Boiras, que fue prohibido, ¿no? A Asís Barral no se lo permitieron. Está prohibido. Yo, la edición que conoce el rector, que él ha leído, el título es de Carlos Barral, yo no pongo un título tan malo en un libro, a regreso de Boiras, pero me puse el título y claro, yo recuerdo que Raúl Espiquer, cuando fuimos a visitarle, casi se me tira al cuello, porque dice, y yo, cobardemente, le dije, bueno, es una consecuencia de la prohibición de los vencidos. Le dije, porque dice, ¿cómo se le ocurre mandar este libro? Porque
aunque es una edición mucho más dura, la que publiqué yo en Venezuela, que es la que tú leíste, que es la que ha reproducido una editorial que debe tener que ver con la Pablo Iglesias, porque es una editorial que se llama Trama Literaria. No tiene que ver. Lo que pasa que Sí, Manolo Ortuño, de Manolo Ortuño, sí, que es el que hace la editorial, él lleva la revista Letra Internacional en la Claro, Pablo Iglesias. eso es justo. Yo me hice muy amigo de entonces de Ortuño y salió esa novela y él dice que como tenía la letra muy pequeña, que entonces no la han leído mucho. Yo no sé si es verdad, pero la gente que lee esa novela, Lupa o como sea, pues se queda sorprendido porque ahí se plantea el problema de la violencia, claramente. Se plantea el problema de cómo iba a acabar esto. Novela que tuvo que ser editada por primera vez en Italia. No, la primera que en Italia fue esta. Estás hecho un lío, Rogelio, estás hecho un lío. Estas Los Vencidos. Los vencidos, no, Ah, habla de los vencidos. es que hablaba del regreso del... Hablaba del... No, pero como él aludió a los vencidos... Sí, la regreso de Bobina se publicó primera vez en Venezuela. Y Un los, tipo que y se los llamaba vencidos... Castañón, que era un esfamangista. Sí, Adolfo. No, Adolfo. era como Manuel Castañón. Manuel Castañón. Manuel Castañón, Escribía sin parar, sin parar. Manuel Castañón, que recitaba, murió hace poco, un asturiano, no era falangista, era caballero alférez mutilado. Mutilado, sí. Un tío estupendo. Murió hace poco, Sí. que recitaba de memoria todo la rea. Todo, sí, y no solo a la sino a César Vallejo. César Que Vallejo. hablaba, yo me acuerdo que estando yo en una suite de un hotel en Caracas, de repente llamaron a la puerta y el señor Muñoz me dijo, ya acaban de matar a esa bestia. Y yo, ¿qué pasa? Y que había matado a Franco, ¿no? Y era lo del Carrero Blanco. Bueno, Y por eso te digo que estaba por ahí exiliado, porque dejó su paga, le mandó una carta a Franco diciendo que dejaba su paga de caballero alférez mutilado. y la dejaba para cualquier puñetero rojo, como le llamaban, y que él se iba. Entonces era el tipo que siempre estaba en Cuba, siempre estaba... Era muy divertido, y además una gran... Fue el único militar franquista que se exilió y fruto de eso, consecuencia de... Fue el único, ¿no? El único militar franquista que era caballero, podía haber gozado aquí de todas las ventajas, se exilió. Y era abogado, además, que tenía un frente... Y esto supuso que cuando vuelve del exilio, como fue autoexilio, no tuvo reconocimiento y perdió todos los derechos económicos, que esta es otro de los elementos ahí que... Bien, murió hace poco y además tenía una obra... Tenía una obra inmensa, porque escribía constantemente. Esa relación Venezuela con Castañón, posteriormente la misma se prosiguió en la amistad con Masao, en México, etcétera. Me imagino, bueno, López Pacheco estaba tal. Bien, todas estas aventuras de caminos de Antonio le llevó hasta Senegal. Bueno, eso es por... No. Quizás por más aventura, bueno, les diré así también ya que estamos aquí, que uno de los primeros viajeros en plan aventura a Senegal fue el fotógrafo Alfonso, del cual acabamos de escribir un montón de fotos, del autor del Principito, Asón S.Pegui, que saldrá en breve en prensa. Creo que en el 36 cuando publicas en Guernica con Antonio, en fin, y ya posteriormente todo este es un periodo de narración hasta que en el 90 y tantos ya hay una producción más bien de corte poética. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú me ayudaste a publicar en Endymion la inmensa llanura no creada, Sí. que había hecho la portada, la había hecho Daniel Gil. Y claro, el pobre Jesús Moya, que era íntimo amigo tuyo, no podía escanear aquello. Decía, qué fácil lo digo, no, mira, este libro y está ahí muchos dedicados a Mónica Cheró y a Daniel Gil, que eran entonces camaradas, que digo, con ellos fuimos a buscar precisamente, lo contaba yo esta mañana, cuando dicen que no hay niños desaparecidos, porque Dolores Ibarri hizo una comunicación al Comité Central y fui con Daniel Gil y con Mónica Cheró a un pueblo de Toledo a ver a un cura, venaba a verme y me dijo, ¿le puedo llamar a usted camarada? Dice, ¿usted cree en algo de esto? Digo, poco, padre, poco. Dice, usted se salva, porque Dios no se muestra, hay que tener más. Era un tío estupendo. Y él había recogido un niño, que se lo dio una guerrillera, le había dado al niño. Fíjate cómo llegaría la carta a Dolores Ibarri a Moscú, y Dolores mandó aquí a los del Comité Central y dijeron, esos dos chalaos, Ferres y Daniel Gil, que tienen un 600, Daniel, y se presentaron allí yo con mi hija, que ahora es juez, pero fue allí y me dice mi hija, yo pensé que bueno debe ser ese cura cuando vais a verle.
Entonces no veíamos curas normalmente. Pero es curioso que ya digo que era una guerrillera que se lo dio y dijo, mejor que se lo dé a usted padre. Y dice, y si el padre era autocomunista. Y yo he pensado, con tanto Sputnik y tanto poder que tiene de Rusia, el pobre viejo este va a caer de manera que lo tienen que ayudarle los comunistas. Y creo que lo ayudaron, no sé ya más, porque nosotros nos limitamos a tomar el contacto con el cura, que era un tío estupendo. Por eso digo que cuando dicen eso de que no hay desaparecido, pues eso es como una broma. El otro día a un periodista que oía decir, yo nunca había oído hablar de eso, por el amor de Dios. Yo como tengo tantos años, cuando me dicen, cuando Franco tomó Madrid, no lo tomó nunca. Yo estaba en la calle y lo sé cómo fue todo y cómo fue y todo. Y el otro día se quejaba, con razón, Santiago Carrillo decía que sufrió un gran dolor, no solo por la muerte de su madre aquí en Madrid, sino porque su padre estaba en la Junta. La Junta a lo mejor tenía buena intención, creía que podían conversar con Franco. Estaba en la Junta con Besteiro, etcétera, etcétera, y con Mera, que fueron los que entraron atacando a las prisiones de retaguardia, entraron por mi barrio, que ahí está mi hermano, que nos vio también llegar, a la brigada de Mera, y los últimos resistencias fueron los nuevos ministerios. La Guardia del Asalto de los pobres no obedecían más que al gobierno. Y esto me lo ha contado gente que lo ha visto. Pero yo los he visto disparar, los últimos disparos venían ya de la plaza de Salamanca. Y por eso digo que yo cuando digo eso, digo, pues es que soy tan viejo, y esto es lo mismo, que yo soy viejo y sé tantas cosas que no sé, mejor es callarse a veces. Por eso lo dicen, en memoria de un tiempo maldito. Bueno, pues entonces falta ese libro con el que sí tienes que ajustar cuentas. No, te lo creas, Pero, no soy capaz de dar bien, yo en estas andaduras un poco biobibliográficas... No, pero te decía que tú ayudaste a que saliera ese libro. O sea, el primer libro, gente, lo que son curiosos. Ese libro a lo mejor no hubiera salido, porque yo le dije a Jesús Moya, no lo saques, porque no. Y él, como sabe más de edición que todos, y que el pobre Moya, que estaba ya mayor y tal, consiguió que la portada de Daniel Gil, que es que no lo hemos terminado, y saliera. Entonces, la inmensa llanura no creada, que luego me dieron el premio Villa de Madrid, Quevedo, Francisco Quevedo, ¿cómo se llama? Pues resulta que no hubiera salido. Y ese es el premio que ya esta mañana hemos comentado, cuando Guillén me dijo, dice, bueno, es un libro, y era el director, era el que llevaba, era el presidente del jurado, y le dije yo, bueno, soy un... No, el presidente del jurado soy yo ahora, pero en aquella época no. No, entonces era el presidente del jurado. No había aquí cohecho. De la esta, ¿cómo se llamaba? Del premio Villa de Madrid. Del Quevedo de Poesía ahora soy yo, ahora en aquella época claro, no. No, en aquella época ya no hay cohecho. Pues fue nada menos que de allí, Guillén, el hijo que fue el presidente. Claudio Guillén. Claudio Guillén. Y yo, después de que estuve en unas conferencias sobre Montaigne, Cervantes y Shakespeare, que dio él, que era un profesor de comparadas, que pasaba del inglés antiguo al moderno y del latín al griego, y todas esas cosas, le dije, me ha gustado. No sabía quién es, Antonio. Entonces me dijo que era muy bueno y yo le dije que era un poeta tardío. Yo le dijo, Cervantes era un novelista tardío. O sea que es la mayor halago a mi poesía y quizá el único que he recibido. Pero gracias a ese libro salió, gracias a Rogelio, lo que son las historias. Bueno, quizás aquí es para recordar también que hay un personaje que habría que algún día hacer justicia. Y recuerdo que es Jesús Moya, un gran impulsor. Ha publicado tantísimas cosas buenas. Y bueno, y en este momento los empeños son de Santillán, que a este paso de hacerlo bien habrá que ponerle dentro de poco una A, que se llame Santillana. Vamos a ver. No sé. Bien, ahora ya en otro año que sea un poco terminar. Lo que sí es claro, esto es una demostración de capacidad lectora y citaba Cervantes, yo, pues, ¿por qué no citar al Quijote? Creo que cuando hay un gran lector hay una capacidad de llevarnos los compromisos, los contenidos y los conocimientos, es decir, o el acto verdadero de leer, que es el recibir los contenidos, transformarlos en conocimientos. Y si el lector ahí tiene una actitud de acción más dispositiva, es el compromiso. Es decir, yo suelo decir que estas tres Cs hacen el lector perfecto y con frecuencia son los creadores en este caso. Y bueno, y el lector perfecto sería el Quijote, que tuvo esa capacidad de recibir contenidos, transformarlos en conocimientos y comprometerse con los vencidos, diría Don Quijote, ¿no? Y se ve que eres villano y de los que dice viva quien vence. Creo que estamos acostumbrados, ¿eh? Se le dice a Sancho Don Quijote. Decía el rector de heterodoxia, yo creo que sí, que la heterodoxia, aunque a veces termina siendo la ortodoxia, pero es necesaria siempre. Yo creo que en el caso de Antonio, por lo menos, mucha metafísica,
en el sentido aristotélico de entrar dentro de la física, no andar extrapolándola. También creo en todas sus obras hay mucha utopía, el intento de un mundo posible, y más allá de los comentarios o descalificaciones a este tipo de literatura también hay mucha estética, por lo menos en ese esfuerzo de tratar de presentarnos que este mundo merece la pena y también puede ser deseable si se deja que los vencidos. En fin, yo creo que ya como lectores nada más, muchas gracias y a la editorial también y a este acto y en fin, yo no quise decir nada más. Muy bien, pues Rogelio, bueno... Nosotros los errores los aplaudimos. Porque es el director general del libro, por lo que pueda suceder. Bueno, pues interviene ahora Almudena Grandes, ¿no? Sí. A ver. Aquí. ¿Ahora? Vale. Yo vengo aquí sobre todo a hablar de amor. Voy a contarles una historia de amor, mía por un libro de Antonio Ferrés. Y fue una historia de amor que después ha permitido, se ha prolongado en otras historias de amor. Y voy a confesar sin ninguna clase de pudor y sin pedir perdón como Carlos, sobre todo después de que Antonio se ha definido como un poeta tardío y haya definido a Cervantes como un novelista tardío. Yo me voy a definir como una lectora muy tardía de Antonio Ferrés. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque yo aquí donde me ven, gracias a esta universidad, soy prehistoriadora de formación, o sea, no estudié filología, no estudié literatura, no he leído nunca sistemáticamente. Y por lo tanto he tenido muchas lagunas porque he ido dando tumbos y mezclando sin parar libros de una época y de una lengua con otros. Pero además es que yo nací en 1960 y por lo tanto yo me formé como lectora, mi adolescencia transcurrió en la segunda mitad de los años 70. Y la gente de mi edad que esté aquí presente recordará lo estúpidos que éramos los adolescentes en aquella época. Y una de las... Bueno, estúpidos que éramos, eso era una consecuencia naturalmente de la dictadura, ¿no? Pero una de las manifestaciones más quintaesenciadas de nuestra estupidez consistía en despreciar la cultura española. Yo cuando era adolescente, en los años en los que me tendría que haber formado, en los años en los que un escritor francés, italiano, alemán, inglés, norteamericano, argentino, de cualquier país que se les ocurra, se forma leyendo a los autores de su país, yo me formé leyendo traducciones y latinoamericanos. ¿Qué quieren? Es lo que pasaba. Quiero decir, no leíamos literatura española porque éramos tan tontos y tan injustos que nos parecía que toda la cultura española estaba... como era sospechosa de ser polvorienta, o sea, polvorienta, cutre, y también era sospechosa de ser afín con el franquismo. Es curioso esto que digo, por eso ustedes comprenderán por qué me autoinculpo de estupidez. Había dos excepciones solo. Señas de identidad de Juan Goytisolo y Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Esas eran las dos únicas novelas que se podían leer sin parecer cutre, polvoriento, afín con el fascismo, etc. Y es curioso porque ahora mismo a mí personalmente no son ni remotamente las dos novelas que me interesan más de aquella época, pero fueron las dos únicas que leí, ¿no? Entonces yo descubrí la literatura española de la llamada generación del 50, de la generación de la posguerra, lo que aquí se ha llamado la Berza. Hemos hablado de Ramiro Pinilla. Cuando se mencionaba la novela de Antonio B. El Rojo, que a mí me parece un libro extraordinario, el problema, la berza era lo que comían en los pueblos, al lado de la Bañeza lo único que se comía era berza, ¿no? Pero, bueno, realmente empecé a leer literatura española, novela española muy tarde, a una edad en la que en otro país normal, este es un país anormal, yo siempre digo que va siendo hora de que nos hagamos a la idea y que lo reconozcamos públicamente, en cualquier país normal como no es este, no habría ocurrido, ¿no? Y entonces mi relación con la literatura española contemporánea ha sido complicada, pero mi relación con la literatura de Antonio Ferrés ha sido muchísimo más complicada, ¿no? Porque realmente yo nunca había leído una novela de Antonio Ferrés hasta el año 2006. Y lo reconozco sin vergüenza y lo reconozco públicamente y sin pedir perdón porque yo soy novelista y a mí me encantaría, me encanta cuando alguien me dice algo así, o sea que espero que a Antonio le encante que se lo diga yo y que no se enfade conmigo. Y fue esta novela.
Crónica de amor de un fabricante de perfumes. Es la última novela que ha escrito Antonio Ferrés. O sea, es curioso que yo haya llegado a un novelista que nació en 1924 a través de la última de sus novelas publicadas. Pero es también un síntoma de juventud, de la extraordinaria juventud literaria de un escritor de la edad de Antonio Ferrés. Yo empecé a leer esta historia, Crónica de amor de un fabricante de perfumes, que es una de las historias de amor más sutiles y una de las historias de amor más bonitas y más delicadas que he leído yo en mi vida y desde luego en mi lengua. Y lo primero que les podría decir es que me pasó algo que me ha pasado muy pocas veces leyendo novelas, y es que me admiraban casi más los silencios de la prosa de Antonio Ferrés que las palabras de la prosa de Antonio Ferrés. O sea, yo creo que hay una gestión del silencio en esta novela que es verdaderamente asombrosa. Y además hay una descripción de los silencios de la época, de la atmósfera de la vida en el Madrid de los años 50, que es una época de la que sabemos muy poco, porque es una época que se ha recreado muy poco y de la que entonces se escribió poco y encima no lo leíamos porque éramos imbéciles, como diré ya por última vez. Hay una recreación de ese mundo que se expresa a través de los silencios, a través de la sutileza, a través de la delicadeza. Hay una delicadeza extraordinaria en esta historia, ¿no? Esta historia cuenta una historia de amor sencilla, una historia de amor pequeña, con personajes pequeños. Un chico químico estudia químicas y trabaja en una fábrica de perfumes, y una chica muy misteriosa, pero no misteriosa por sofisticada, ni misteriosa por seductora, ni misteriosa por llamativa, misteriosa en su encanto y misteriosa en sus orígenes y en su manera de ser, que vive en un convento. No les voy a contar la novela, ganas me dan, porque esta novela la he contado yo muchas veces y la conté una vez en la radio porque no podía resistir la tentación de contarla, pero no se la voy a contar porque es un error y porque ustedes deberían ir y comprarla y leerla, ¿no? Pero les diré solamente que los amantes, los novios, consiguen crear una dinámica de encuentros gracias a que esta chica reparte por Madrid, esta chica que se llama Udelina, reparte por Madrid los dulces que hacen las monjas. Entonces, él se va acoplando al horario del reparto y así pueden encontrarse en una cafetería de Cuatro Caminos que se llama La Tropical, la cafetería más lluviosa, gris, triste y polvorienta del mundo, que tiene ese nombre. Yo no sé por qué nos gustan tanto las novelas que nos gustan tanto. Yo no sé por qué los libros que nos emocionan de esta manera, pero yo les puedo asegurar que este libro me produjo una emoción intensísima. Una emoción intensísima y una admiración profundísima, por lo que les he dicho de la gestión de los silencios, sobre todo, porque creo que aquí son mucho más importantes, o igual de importantes, los silencios que las palabras, y también por el punto de vista desde el que está contado. Es muy difícil que haya tanta dulzura en una historia sobre una época como esa. No quiero contarles el final de la novela, pero cuando cerré el libro, bueno, tuve pocas ganas de hablar y muchas de estar callada, porque yo sentía como si se me ensanchara el corazón. O sea, voy a contarles la epifanía, una de las epifanías de mi vida, que fue esta novela de Ferrés. Yo llevo ahora como 8 años leyendo sin parar sobre España, leo solo sobre España, soy muy pesada. No me leo ni siquiera las novelas del sueco que lee todo el mundo. Solo leo literatura española o literatura sobre España, historias, memorias, biografías, leo mucha ficción del exilio, del interior, leo incluso panfletos, literatura política, bueno, un poco todo lo que me cae en las manos. Y leo naturalmente novelas sobre
la guerra, sobre la posguerra, sobre la dictadura. Y en pocos libros, creo yo, en mi opinión, en pocos libros, como en este, se percibe la asfixia, la tristeza, el desaliento, la falta de horizontes, la grisura de los días iguales, de la monotonía que se prolongaba un año y otro año y otro año, como en este libro de Antonio Ferrés, en el que apenas se habla de política. En el que apenas se habla de política porque no hace falta, porque todo lo que ocurre en esta historia de amor, que es una historia de amor, tiene que ver con la política, todo. Incluso la ternura de las escenas propiamente amorosas, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando leí Crónica de amor de un fabricante de perfumes poner en contacto el nombre del autor de este libro con lo de la Berza. Porque claro, yo, aunque no hubiera leído a ningún libro de Ferrés, el cotilleo siempre es mucho más frecuente que... O sea, a la gente le gusta mucho más cotillear que leer libros, como ustedes sabrán. O sea, es mucho más fácil enterarse de los cotilleos, de eso te enteras enseguida, que leer libros y poder opinar. Eso es más difícil. O sea, gente que haya leído libros y que sepa de lo que habla, hay poca. Pero gente que cuente cotilleos sobre los escritores y los libros que se escriben, hay mucha, ¿no? Y yo conocía lo de la Berza. Incluso tengo un amigo que hablaba de un catedrático de la Facultad de Filología, que yo creo que es un exceso de este amigo mío, que es muy excesivo, que decía siempre, ustedes no se quejen porque ustedes no han tenido que comer tanta berza como yo y tal. Bueno, entonces ya era como una juerga general. Y yo ya sabía, lo sabía por los poetas a los que había frecuentado más, hasta qué punto es insólito y es estúpido vincular a la poesía de alguien como Blas de Otero, por ejemplo, con una berza. Quiero decir, bueno, pues eso se ha hecho en este país y se han hecho cosas peores. Pero la figura de Antonio Ferrés me parece singular porque yo creo, voy a insistir en lo de la delicadeza, que no es solo perfección formal, es un tipo determinado de perfección formal, es un tipo determinada, una determinada apuesta formal. No se trata solo de que escriba bien, ya está bien de decir que los escritores escriben bien, naturalmente los escritores estamos obligados a escribir bien, si no escribes bien, ¿qué haces aquí, no? Sino de la manera en la que cada uno escribe bien. Y a mí me asombra que la sutileza, la delicadeza, esa suavidad ondulante de la prosa de Antonio Ferrés haya podido vincular a algo como la Berza. Después de leer Crónica de amor de un fabricante de perfumes, que sigue siendo la novela de Ferrés que he leído más veces porque me la releo, bueno, me la he vuelto a leer un poco así esta tarde antes de venir aquí, leí otros libros. No he leído La Piqueta porque no me ha dado tiempo, porque hasta que Javier Santillán, que espero que a pesar de todo se siga llamando Santillán porque si no nos vamos a confundir mucho, la publicó, no tenía yo acceso a esa novela. Sin embargo, el segundo libro de Antonio que leí fue este, que es un libro que me fascina, que también está publicado en Gadir, Tierra de Olivos. Y fue un libro que me confirmó un poco mi intuición. Todo lo que me había llamado la atención sobre la prosa de Ferrés, sobre la manera de escribir, la manera de mirar, la mirada de Ferrés sobre el mundo, sobre España, que es el mundo. Todo lo que me había llamado la atención sobre él en este libro reciente estaba en este libro tan antiguo, que es un libro asombroso, que aquí aparece como un libro de cuentos y que es una narración yo creo que más bien de naturaleza incalificable, ¿no? No sé si son cuentos o una narración larga o es prosa narrativa, no es yo creo que se parece más a una novela que a otra cosa, ¿no? Pero es un libro de viajes por la Tierra de los Olivos de España, por Jaén y por Córdoba, de un vendedor, de un paseante, un viajante de comercio, que se patea todos los pueblos de la provincia intentando vender mercancías a veces invendibles o incomprensibles y cuenta lo que ve desde un lugar muy especial, ¿no? La voz narrativa de este libro es estupendo porque este viajante de comercio mira el mundo con una mezcla
peculiar de inocencia y de sabiduría y proyecta una imagen muy particular también, ¿no?, sobre lo que era la España de la época. Luego leí Los vencidos, esa novela que es como un homenaje a Lavapiés, entre otras cosas, ¿no?, esa novela sobre la vida en Madrid en la posguerra. Y a partir de ahora, fíjense, toda la vida sin leer a Antonio Ferrés y en 2 años y medio me he leído todo lo que he pillado. Ahora me leeré la Piqueta, me he convertido en lectora de él, ¿no? Y bueno, realmente lo mejor que se puede hacer en un caso como este, en un autor de lectura tan tardía, cuando un lector tan tardío reconoce a un autor tan tardíamente, yo creo que el compromiso por intentar que florezcan otros lectores es todavía mayor, ¿no? Yo les he contado mi error antes de contarles mi acierto. Y bueno, lo único que quiero es eso, animarles a que acierten ustedes también. Quiero darle las gracias a mi amigo Carlos Berzosa por haberme invitado a este acto en esta casa, que siempre me conmueve mucho venir. Y quiero darle las gracias a Antonio Ferrés por estar aquí, por haber escrito estos libros y, bueno, y fundamentalmente por lo que hay que darle gracias a los escritores, que es por haber escrito. Gracias. Y sobre todo conocer a Antonio Ferrés, al que no conocía. Javier Santillán me acaba de dar la nueva edición de La Piqueta, que pensaba ponerme a leer inmediatamente, pero después de escuchar a Almudena creo que voy a leerme primero la crónica de amor de un fabricante de perfumes, ¿no?, porque la verdad es que me ha parecido todo lo que ha contado, que es tan bonito que de alguna manera obligada me tengo que poner a leer ese libro, ¿no? Bueno, yo he leído muy poco de Antonio Ferrés también, es decir, leí La Piqueta hace muchos años, no me acuerdo de casi nada, solo que me produjo una gran impresión leer ese libro, ¿no? Yo en ese momento estaba leyendo también un poco lo que ha contado Almudena. Bueno, estaba leyendo la literatura sureña, norteamericana, que todavía sigue siendo, yo creo, que la literatura que más me gusta, ¿no? Y entonces en ese momento apareció ese libro, alguien me lo recomendó y entonces yo lo leí. Y curiosamente leí ese libro que venía un poco del mundo este de la literatura, del realismo social, y yo salté sin ningún problema de ese mundo, ese realismo alucinado y de esa intensidad de las obras de Faulkner, de las obras de Carson McCullers. Pasé con una facilidad que me sorprendió a este libro, porque yo vi en esta novela esa misma fuerza y esa misma intensidad, ¿no? Y además vi una cosa que también me atrajo poderosamente y de la que me recuerdo muy vagamente, por eso me interesa en volver a leerlo, que es el tratamiento que reciben sobre todo los niños. Es decir, la figura de la infancia para mí es clave tanto en mi vida como en las cosas que me interesan, ¿no? Y yo creo que los niños de esta novela son realmente niños especiales, niños que Antonio Ferrés sabe narrar de una manera admirable, con muchísimo encanto y a la vez, claro, revelando pues su condición de víctimas, pero esta capacidad que de alguna manera tienen los niños, esa capacidad asombrosa para sobrevivir en las situaciones más difíciles, ¿no? Y para siempre encontrar formas de vincularse, digamos, a la vida y a la belleza, ¿no? Y esto está en esta novela, porque yo creo que fundamentalmente lo que Antonio Ferrés es, y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, es un grandísimo escritor, un grandísimo escritor. Es alguien que sabe convocar en su literatura la belleza y sabe convocar la vida. Un tiempo después yo leí esa novela y no volví a leer nada de él. Cuando conocí a Javier, entonces en Valladolid un día yo recuerdo que estaba muy entusiasmado con un libro que había publicado, que es El caballo y el hombre y otros relatos, ¿no? Y entonces, bueno, tan entusiasmado que me hizo leer allí mismo, en la mesa, un primero de sus cuentos, ¿no? Sí. Y entonces me dijo, no, léelo, pero léelo ahora mismo, venga, que es página y media. Bueno, yo leí ese relato y fue la fascinación absoluta. Yo creo que es uno de los grandes relatos escritos en nuestra lengua, sin ninguna duda. Y cualquier antología que se haga con los relatos españoles, ese relato debe figurar, yo no sé si el primero, pero desde luego debe figurar, pero sin ninguna duda. Bueno, luego continué leyendo esos relatos y lo que se me ha pedido hoy por la tarde es que hable de ese libro, del El caballo y el hombre, ¿no? Bueno, yo he escrito un pequeño texto, ¿no? Ni las sillas tienen patas, ni las agujas ojos, afirma Antonio Ferrés en una entrevista reciente. El hombre se debe al lenguaje.
lo que equivale a decir que vive entre símbolos. Escribir no es, pues, duplicar el mundo, sino construir parábolas que nos ayuden a entenderlo. La cultura misma es una metáfora. Se parece a los juegos de los niños. El niño que se monta en una silla y afirma que es un caballo no ha perdido la razón, sino que hace de su razón el campo de sus deseos. Jugar no es delirar, es situarse en esa zona intermedia en que las sillas tienen patas y las agujas ojos, una zona situada entre el mundo real y el de los sueños. La literatura de Antonio Ferres no persigue la representación objetiva de la realidad, sino adentrarse en ella, reconstruirla, levantar un nuevo mundo con sus fragmentos. Antonio Ferres no escribe sus relatos para dar testimonio, o solo, no los escribe para dar testimonio de lo que podemos ver y tocar. La literatura no es para él un espejo que se lleva por un camino, según esa definición célebre de Stendhal, a la que luego por otra parte, no hizo nunca caso, ¿no? Sino una lámpara. Es decir, tiene un sentido de descubrimiento. No se limita a reflejar lo real, sino que es otra forma de realidad, precisamente aquella que mejor refleja la condición del hombre, ya que en ella tienen cabida sus deseos y sus sueños. Busca construir un lugar habitable, Antonio Ferres con sus novelas, un paisaje moral de escucha y reconocimiento del otro. Es un escritor de parábolas. Una parábola no es una fábula o una alegoría, porque se basa en un hecho o una observación real o por lo menos verosímil. Es una historia real dotada de un sentido inesperado que tenemos que descubrir. La obra de Antonio Ferres suele relacionarse con el realismo de posguerra, pero el suyo es un realismo de interior. Es verdad que está adherido al hecho de ver, de dejar constancia de algo, y esto equivale a decir que el ingrediente vital de su literatura es el mundo exterior, que a la postre es su copartícipe secreto. Pero aunque toda la literatura de Antonio Ferres toma su fuerza y emprende su camino, a partir de lo que entiende y recuerda del mundo, no se detiene ahí. Busca siempre ese instante en que las cosas se vuelven significativas, es decir, se transforman en parábolas que nos conmueven y conciernen. Nos enseña a ver, a sacar conclusiones a partir de nuestro propio corazón. Pensemos, por ejemplo, en el hermoso relato que da título a su último libro y es al que me acabo de referir antes, ¿no? El caballo y el hombre. En él, un soldado se encuentra en un prado con un caballo herido. Hace días que el soldado huye, no sabe a dónde dirigirse, y al ver cómo el caballo se tumba junto a una roca, se acerca a rastras y se acuesta el soldado a su lado. Al hacerlo, se acuerda de su pueblo y de la casa donde ha vivido con su madre de niño. Está tan cerca del caballo que siente los latidos de su corazón. La angustia le hace pensar en la muerte, pero poco a poco la presencia del caballo se impone a los fantasmas de su delirio. El latido de su corazón es el latido de todo lo que existe, y de pronto los rostros de los muertos se transforman en rostros de peregrinos que buscan pueblos y ríos donde vivir. Y el soldado se ve en una oscuridad brillante caminando junto al caballo por un espacio ilimitado. Este es el cuento. Se trata de un delirio, el delirio de alguien que está agonizando. Pero Antonio Ferres no nos narra esa agonía, sino la libertad que inesperadamente se abre paso en su pensamiento. La parábola acude en ayuda del hombre y le dice que su vida significa algo, aunque no sepa qué. Le dice que en nuestro pensamiento somos libres. Todos los cuentos de este volumen hablan de ese espacio íntimo de libertad. Antonio Ferres no escribe para mostrarnos el mundo, sino para hacer visibles los pensamientos de los hombres. Sus historias están pobladas de seres agotados, sin salidas, que se las arreglan, sin embargo, para arrancar a la vida una chispa de reconocimiento y dignidad. Madres que regresan a casa manchadas de sangre para dar de comer a sus hijos. Fugitivos que en una sala de cine descubren la vida secreta de los niños. Mujeres que en las estaciones de autobuses sueñan con volver a ver los ojos del muchacho que amaron. Solitarios que descubren en la mirada azul de un mendigo su misma ansia de eternidad. Esposos que temen que la compañera que aman pueda desaparecer de su vida como lo hacen los rostros en los sueños. Todos se enfrentan a la brutalidad y la desdicha, viven al borde de la nada, pero a su manera logran seguir adelante. Su lucha no es la lucha del agonizante por aferrarse a una vida que no quiere abandonar, sino la lucha del que aún espera que en la vida haya un espacio para la dulzura y el perdón. Todos buscan, por eso, parábolas capaces de contener su vida, que su vida pueda transformarse en una historia que se pueda escuchar sin dolor. Antonio Ferres se comporta como si siempre hubiese cosas que descubrir
acerca de los seres humanos y se ocupara de ello con la aplicación del naturalista. Sus historias tienen que ver con un tiempo y un país que conocemos y que tanto nos cuesta amar. Son historias cercanas que hemos escuchado 1000 veces, pero que él se empeña en contarnos de nuevo, sintiendo que aún hay en ellas algo digno, algo que no se ha dicho, algo que contiene la promesa de una salvación. Una de esas historias se titula Los rostros de la humanidad. En ella, un muchacho que vive pobremente todas las noches al acostarse ve en su pensamiento un desfile de hombres y mujeres que pasan dulces y silenciosos a su lado. No sabe quiénes son y por la mañana se pregunta por qué las personas con las que se encuentra cada día en la calle de la ciudad en que vive no tienen rostros como los suyos, hasta que un día reconoce en un hombre que acaba de entrar en la taberna donde trabaja uno de los rostros de su sueño. Es un momento precioso y emocionantísimo. Antonio Ferres no se limita a contarnos el mundo que ve, sino que escribe para traerse de los sueños rostros así, rostros capaces de devolvernos la fe y la esperanza de los hombres, y lo hace con palabras precisas, hondas e inesperadas, palabras vivas capaces de establecer entre ellas inesperadas alianzas. Hace unos días, en su discurso de ingreso en la Academia, José María Merino recordaba una hermosa frase de Guy Maupassant que dice así: las palabras tienen un alma. La mayoría de los lectores y de los escritores solo le piden un sentido. Es preciso encontrar ese alma que aparece en contacto con otras palabras. La literatura de Antonio Ferres busca despertar ese alma de las palabras. Su estilo está basado en la sugerencia. Kipling dijo que el narrador es el que apaga la luz, y estos cuentos parecen surgir de la conciencia de alguien que deambula por la casa mientras todos duermen y toma nota de ese alma que encuentra. Esta es la apuesta esencial, por otra parte plenamente lograda, de este bello libro de relatos que yo como lector le agradezco muchísimo a Antonio Ferres que haya escrito. Bueno, pues muchísimas gracias, qué bonito. Gracias a los literatos sobrevivo yo en este puesto de rector, ¿eh? Bien, ahora hay previsto un cierto coloquio. Lo que pasa es que yo tengo otro acto aquí al lado, en el Paraninfo de San Bernardo, que es un homenaje a los españoles que lucharon contra el nazismo, a los deportados, y también quiere que esté allí. Yo he pedido al Departamento de Genética que me haga un doble de estos, pero no lo consiguen, ¿no? No lo consiguen. No sé si, Carmen, tú que vas allí, te vienes... Sí, porque yo que tengo que intervenir al principio... No, yo que tengo que hacer una intervención al principio, entonces conviene que vaya. Bueno, entonces vosotros, hombre, que no, porque luego a las 7 hay la conferencia de Antonio Ferres. Venga, quédate aquí tú entre los tuyos. Sí, voy yo y en todo caso, bueno, vosotros os moderáis, ¿no? O sube aquí a moderar, tú, sube aquí a moderar. Ah, dice que se moderan, que se moderan. Bien, bueno, pues entonces me permitís que yo me vaya al otro, que también es importante, ¿no? Que también es importante y seguro que Antonio Ferres también apoya un acto de homenaje que creo que es fundamental. Bueno, pues ya no pido perdón por haber descubierto a Antonio Ferres tarde, pero por lo menos he leído. Yo creo que, aparte de Los vencidos, que a mí me parece magnífica, y lo que ha dicho Almudena también, mañana voy a comprarlo, ¿eh? A mí no me importa comprar libros, editor, porque es lo único que me gasto dinero, o sea, no tengo más vicios que ese. Por tanto, aunque me lo regaléis, lo agradezco y tal. El regreso al Boira es precioso. Es una editorial pequeña, gris, con pastas gris. Yo no me acuerdo, la compré en la Feria del Libro, ¿no? Pero es muy bonita. Drama literaria, claro. Es una cosa maravillosa, ¿no? Sí. Y hablando de señas de identidad, antes decía yo los 3 libros que salían como de posguerra. Esto era en los años 60, luego, claro, ha habido más, ¿eh? Esto... no sé si he dicho que la aventura equinoccial de Lope de Aguirre era de Sender, ¿no? No sé si lo he dicho. Y no lo he dicho, lo sabéis. Además ahora se entra en Google y sale, ¿no? Y además estuvo muy bien ese libro, porque enteré exactamente quién era Lope de Aguirre, ¿no? Que luego es importante. Pero, por ejemplo, me acuerdo que a Vázquez Montalbán le pregunta también y dice señas de identidad de Goiti solo y Últimas tardes con Teresa de Marsé, ¿no? Como el otro día se le concedió el premio Cervantes, hizo un discurso de los de aplaudir mucho, y Juan Marsé, pues realmente también a mí es de mis literatos favoritos. Pues nada más, que disfruten ustedes con la literatura, que es un placer y que realmente pues es de agradecer que se pueda disfrutar de estos escritores tan magníficos que tenemos aquí.
Es verdad que a mí me pasa como Darío Fo, que me gustaría durar 300 años y tener tantos ojos como las moscas para poder leer toda la biblioteca que tengo, pero que va aumentando, ¿no? Cuando compro libros y no los puedo leer, me entra la angustia. Digo, yo estoy enfermo ya. Pero leí el otro día a Rodríguez Rivero, en Babelia, que Azaña dijo que cuando nos gustan los libros, solo con comprarlos, tenerlos, ya es un placer, ¿no? Lo cual me tranquilizó mucho. Sí, eso lo decía Azaña, me tranquilizó mucho. Pues bueno, muchas gracias a Almudena de estar aquí otra vez, a Gustavo Martín Garzo, a Antonio Ferres sobre todo, y a Carmen Norberto, que aunque es vicerrector de Asuntos Económicos, como tiene un marido que acaba de ser citado, José María Merino, pues está también a gusto con los literatos. Pido disculpas y gracias por esta tarde tan magnífica que me habéis hecho pasar.